El Ministerio de Salud entregó a los 29 servicios de salud del país una serie de lineamientos para enfrentar el ajuste presupuestario de 2026, que contempla una reducción de 2,5 en la cartera. Entre las medidas planteadas por el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, figuran controlar el ausentismo, restringir horas extra, revisar compras, optimizar insumos y limitar contrataciones externas, aunque el MinSal asegura que los recortes no afectarán la atención directa de pacientes. Trabajadores de la salud, parlamentarios y alcaldes han advertido incertidumbre y falta de información clara hacia hospitales y municipios. La ministra Maicho Malí enfrentó además otra controversia al rechazar que recintos sanitarios entreguen datos de pacientes migrantes irregulares, defendiendo la confidencialidad establecida en la normativa sanitaria. Y para conversar sobre estos delicados temas que afectan al sistema público de salud de nuestra ciudadanía, por supuesto, acá en Turno AM nos acompaña la presidenta del Colegio Médico Metropolitano, Francisca Crispi. Bienvenida. Hola Geraldine, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Francisca, el gobierno ha señalado que el ajuste presupuestario en salud no afectará la atención directa de los pacientes desde el Colegio Médico. ¿Por qué sostienen que sí puede haber un impacto concreto en la red pública? Porque los números no cuadran. El decreto 333 que presenta Hacienda, nosotros lo hemos analizado en profundidad. Y si bien hay ciertos recortes que pueden apuntar a eficientar, que son las medidas que presenta el día de ayer la Subsecretaría de Redes a los servicios de salud, hay algunas medidas que son interesantes que podemos comentar, pero hay una parte importante de los recortes no van a eficientar la red pública, sino que son mera precarización de presupuestos que ya son muy bajos para la atención que tenemos que entregar. Hay 79.000 millones que es recorte directo a las hospitalizaciones. Y eso no es por medidas de eficiencia, sino que solamente entregar menos recursos a hospitales que ya están terriblemente estresados por la deuda que arrastran desde los años anteriores y por un presupuesto que tienen para el año 2026 que no le alcanza para su funcionamiento el año completo. Por lo que también tenemos recortes en inversión que son importantes y en un país donde no nos faltan camas, donde la infraestructura sigue siendo innecesaria, por lo que simplemente los números no cuadran y estas medidas no se reducen a medidas de eficiencia, sino que afectarían la atención de los pacientes. ¿Y se puede recortar sin afectar a los pacientes y solo a los hospitales, como ha insistido el gobierno? No en esa... ayer dijo el exministro Emilio Santelice también. No en esa magnitud y de esta forma. Porque un recorte de un 3%, o sea, un 2,5% ahora del presupuesto de salud son 413.000 millones, es demasiado, y hacerlo de esta forma en el cual por decreto se le dice a los servicios de salud que tienen que funcionar finalmente con menos presupuesto, nos lleva un ejercicio al cual ir a la base de, bueno, ¿cómo podemos usar mejor los recursos? Que es algo que yo creo que todos los actores compartimos. En la salud pública los recursos siempre van a ser escasos y queremos que cada peso se gaste en la mejor atención de los pacientes. Sin embargo, si uno quiere realmente ese objetivo, el camino es difícil y largo. O sea, tenemos que implementar, y muchas veces el sistema gasta más por los mismos presupuestos precarios. Y eso lo hemos hablado mucho con los jefes de servicio, como cuando ellos no tienen, hoy día hay casi nulo presupuesto para renovar equipamiento. Entonces el equipamiento se echa a perder y tienen que arrendar ese equipamiento a precios mucho más caros. Eso es una ineficiencia tremenda, pero que se da por presupuestos que son deficitarios. También si yo no tengo plata suficiente para tener las personas contratadas, tengo que comprar servicios externos y esa compra de servicios también siempre va a ser más cara. Comprar fuera siempre va a ser más caro. Entonces habla de equipamiento, servicios externos. ¿Qué tipo de otras prestaciones, insumos o equipos podrían verse afectados con una reducción de bajar las directrices a los 29 servicios de salud del país, que ya lo dijo el Ministerio de Salud hace poco? Sí, esto son presupuestos que son insuficientes para terminar el año. Siempre en octubre los servicios de salud se quedan sin presupuesto para comprar insumos, se empiezan a endeudar para el año siguiente y eso afecta la atención de los pacientes porque yo no puedo tener los insumos suficientes, empiezo a priorizar cirugías que me cuestan menos dinero o los insumos son más baratos y eso se va a adelantar, o sea, va a ocurrir meses antes porque los hospitales van a contar con menos presupuesto disponible. También cuando tenemos disminución de la inversión en equipamiento y en infraestructura, ¿qué pasa? Son equipos que se echan a perder y que o el examen no se hace y se retrasa la atención
o lo compramos afuera, lo arrendamos y gastamos también más plata y nos endeudamos más. Por lo que son ejemplos muy concretos como precarizar los presupuestos y presupuestos insuficientes le hace muy mal al sector y no logra la eficiencia deseada, sino que justamente lo contrario. En ese sentido, se ha abierto una controversia por la propuesta interior de entrega de información de personas migrantes con procedimiento en trámite. Y hay mucho debate sobre las personas migrantes, por supuesto, hay que dejarlo en la mesa. Y muchas personas sienten que pueden ser vías válidas, pero ¿hay riesgo en vincular información sanitaria con control migratorio? Sí, hay un alto riesgo. ¿Cuál es? Como el riesgo principal es que los centros de salud sean vistos como centros poco seguros para las personas y que las personas tengan miedo de asistir y por no asistir a los centros de salud no podamos aplicar medidas de salud que son fundamentales tanto para la salud de esas personas como la salud pública, la salud de la población. O sea, tenemos casos, por ejemplo, un ejemplo muy claro es la tuberculosis. ¿Quién va a querer que nosotros no le demos un tratamiento a todas las personas en Chile que puedan estar contagiadas de tuberculosis? Porque si no, tenemos riesgos de mayores contagios, no solamente, y una afectación no solamente de esa persona, sino de toda la población. Ahora O sea, incluso si lo queremos ver desde un punto de vista egoísta, es estúpida la medida. Perdón. No sé si, o sea, es una medida que tiene tenemos razones humanitarias para rechazarla y nuestro colegio ha sido muy enfático, pero también razones de salud pública porque pone en riesgo no solamente la salud de esos migrantes, sino la salud de toda la población. Ahora estamos con un brote de sarampión, por ejemplo, en Tacna, en Perú. Si nosotros no logramos vacunar a todas Son las... enfermedades que se habían erradicado. Son enfermedades erradicadas que ahora con las bajas coberturas de vacunación han vuelto a emerger y en eso, si es que nosotros no vacunamos a toda la población del norte de Chile, de todo el país, y tenemos a todas las personas correctamente vacunadas, el riesgo de un brote de sarampión en Chile es real, que puede afectar a los niños, que puede afectar a personas inmunosuprimidas, por lo que acá lo que está en juego es la salud de la población y medidas como estas pueden afectar la salud pública de manera importante. Nosotros hemos sido muy enfáticos, la ética está por sobre la ley, nosotros no vamos a denunciar o prestarnos para entregar datos de personas migrantes desde el sector salud con fines de expulsión migratoria. Eso va contra nuestra ética profesional y también va contra la salud pública del país. Por otra parte, también surgieron otros cuestionamientos desde alcaldes cercanos a Chile Vamos, quienes advirtieron que estos recortes pueden golpear directamente a los municipios, como el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, afirmó que el gobierno no sobra el gasto social, falta. En atención primaria, ¿qué revela esa preocupación municipal sobre el estado financiero de la atención primaria? Sí, yo creo que es muy importante lo que tú dices, Geraldine, porque el gobierno tiene que abrir los ojos. Acá ha habido un rechazo transversal a los recortes en salud. Ha estado el ministro Santelice, el ministro Pari, los alcaldes oficialistas y de oposición, por lo que creo que tienen que revisar la medida. En el caso de la atención primaria, vemos cómo hay un recorte de más de 18.000 millones a la atención primaria, siendo que el per cápita de la atención primaria no se ajustó para este año, por lo que ya estamos con un déficit. Este presupuesto va apuntado a lo que es la APS universal. También hay disminución de los presupuestos que tenían disponibles los municipios para tecnología, para infraestructura de agresiones, para contactabilidad, por lo que son muchos ítems que se ven afectados y yo comparto la indignación, como gremio compartimos la indignación de los alcaldes, que su presupuesto se vea más precarizado y esperamos que esta medida, como otras medidas de recorte presupuestario, el gobierno pueda desistir en ellas para no poner en riesgo la salud pública. Mirando todo este escenario completo, vemos que tenemos el recorte presupuestario, como comentaba, tensión en hospitales, presión municipal, debate migratorio. ¿Qué debería hacer con urgencia el gobierno para evitar que esta crisis termine afectando directamente a los pacientes, que es lo más importante, la ciudadanía? Yo esperaría que este recorte se pudiera redefinir y que pudiéramos desistir en recortar este presupuesto a la salud pública, por lo menos en todas las áreas que son claves de atención a pacientes. Eso es financiamiento hospitalario, financiamiento de bienes, insumos y personal, inversiones claves y la atención primaria. Creo que todos esos ítems tenemos que lograr volver a entregar esos recursos que le pertenecían al sector y si es que queremos eficientar, si queremos seguir con las medidas de eficiencia que llevan mucho tiempo el sector implementándolas. Yo creo que acá desde el Colegio Médico estamos plenamente disponibles para
poder revisar esas medidas, para poder ser parte de esas medidas. Nos interesa profundamente que cada peso en salud pública se use en beneficio de la población y se use de la mejor manera. Pero eso no se logra con un decreto desde arriba. Se logra en un trabajo continuo con todos los actores, con los servicios de salud, resguardando la atención a la salud de los pacientes y no de esta forma. Nos ha acompañado esta mañana la presidenta del Colegio Médico Metropolitano, Francisca Crispi, para poder entender toda esta crisis potencial. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.